A principios de los 90, un grupo de expedición subió a la meseta de la isla Ámsterdam y se topó con una escena que no debería haber existido ahí. Un enorme rebaño de vacas. Miles de animales pastaban tranquilos en medio del océano, a cientos de millas de la tierra habitada más cercana. Pero ¿cómo llegaron aquí? ¿Y por qué al final a todas esas vacas las eliminaron por completo? Suscríbete al canal. Lo que sigue se pone bueno. Ámsterdam forma parte de las tierras australes y antárticas francesas. El área de la isla es de aproximadamente 55 kilómetros cuadrados. En esencia, es la cima de un volcán que se eleva casi hasta los 900 metros. Las costas casi siempre son rocosas, desembarcar es difícil y el clima puede cambiar de golpe. El clima aquí no es ártico, pero sí agotador. La temperatura suele mantenerse entre 5 y 15 grados, el viento puede ser fuerte y la humedad es casi constante. Nubes bajas y niebla suelen cubrir la meseta y a veces la lluvia cae durante días sin parar. Antes de la llegada de las personas, en la isla solo vivían aves y animales marinos. En la costa descansan elefantes marinos, cerca hay muchas focas, y sobre el agua dan vueltas albatros y petreles. No había mamíferos terrestres, por eso las plantas y los suelos se formaron sin la presión de pezuñas y sin pastoreo todo el año. Los europeos notaron la isla en el siglo XVII, cuando marineros holandeses buscaban puntos de referencia en latitudes oceánicas vacías. El nombre se quedó por el del barco Ámsterdam. Fue justamente ese el que descubrió este pedazo de tierra. Durante mucho tiempo casi no se acercaban, sobre todo iban cazadores y recolectores, y la isla vivía bajo las leyes del viento y el oleaje. En 1892, Francia declaró su territorio a la isla Ámsterdam y a la vecina isla San Pablo. Después, estas tierras se vincularon a Madagascar, y luego se formalizaron como unas tierras australes y antárticas francesas separadas. En el siglo XIX, las rutas marítimas del sur se volvieron mucho más activas. Los barcos de explotación cazaban focas y los mercantes iban y venían de Australia. Cualquier punto donde se pudiera cargar agua y conseguir comida fresca se consideraba una suerte. En ese contexto, la idea de hacer un lugar con reserva de ganado sonaba bastante lógica. La isla grande más cercana, con administración francesa, era la colonia de Reunión. Desde ahí llegaban personas y barcos que podían animarse a desembarcar en la costa complicada de Ámsterdam. Un granjero de apellido Heurtin pensó en intentarlo, crear en la isla un asentamiento pequeño y poner a funcionar una explotación. El 18 de enero de 1871, el grupo de Heurtin desembarcó en Ámsterdam. Intentaron criar ovejas y ganado mayor, cultivar verduras, construir vivienda. Sin embargo, a los 7 meses quedó claro que las provisiones disminuían, las cosas no salían. Y el 19 de agosto, la gente abandonó la isla, dejando allí a todos los animales. Así, en Ámsterdam se quedaron solo 5 vacas. No era un experimento ni un programa científico, era simple ganado abandonado. En ese entonces, nadie hablaba de genética, ecología ni de posibles consecuencias. Todo se veía sencillo. O los animales morirían o aguantarían hasta algún desembarco casual. Los primeros años fueron decisivos. Las vacas encontraron praderas húmedas en las zonas bajas y se quedaron donde el pasto está disponible casi todo el año. En la isla no hay lobos ni grandes felinos, así que los adultos morían más por caídas desde los acantilados y por agotamiento, no por depredadores. El aislamiento les resultó favorable. Muchas enfermedades del ganado doméstico nunca llegaron a Ámsterdam, porque aquí los barcos aparecían rara vez. Cuando no hay epidemias y hay alimento, la población crece incluso con un comienzo pequeño. Por eso, 5 animales pudieron dar un hato estable, suficiente para continuar la línea.
Poco a poco desapareció la docilidad doméstica. El rebaño empezó a mantenerse más compacto y a buscar refugio del viento en hondonadas y pliegues del relieve. Los becerros que se sentían mejor en las laderas sobrevivían más. Así el comportamiento cambiaba no por aprendizaje, sino por selección normal. A inicios del siglo XX, los marineros ya escribían que no veían vacas solitarias, sino grupos pequeños. Es una señal importante, significa que la reproducción seguía durante décadas. Pero nadie llevaba conteos precisos. La isla seguía siendo un punto lejano sin observadores permanentes y sin control de dueño. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia se estableció en la isla por motivos científicos y de observación meteorológica. En 1949 abrieron una base. Al principio la llamaron Campamento Heurtin. Después apareció la estación Martin de Vivier. Normalmente trabajaban ahí unas cuantas decenas de personas y fueron ellas quienes empezaron a ver al rebaño con regularidad. La estación recibió el nombre del jefe de la primera invernada. Él pasó los meses fríos en la isla junto con varias decenas de colegas. Para un lugar así es una hazaña real. Aquí todo depende del mar y del clima. Incluso ahora, en la isla viven alrededor de 30 personas y cualquier emergencia rápidamente se convierte en aislamiento. Con la base empezó el trabajo cotidiano de registro. La gente recorría rutas, anotaba grupos, huellas y zonas de pastoreo. Se descubrió que las vacas ocuparon una parte considerable de las zonas bajas y que eran muchísimas. Según estimaciones, hacia finales de los 80, la cifra llegaba a unas 2.000 cabezas. 2.000 cabezas en una isla de alrededor de 55 kilómetros cuadrados es una carga como la de un buen pastizal continental. El pasto no alcanzaba a recuperarse en las mismas áreas y con el tiempo aparecían claros cada vez más pisoteados. Lo que más sufrió fue el suelo. En una isla volcánica, la capa fértil es delgada. Las pezuñas arrancan el césped, el agua se va por surcos, y después de lluvias fuertes se forman cárcavas. Donde ayer había pasto, en una temporada puede quedar piedra y arcilla suelta. El segundo problema eran los arbolitos de fílica. Es una especie local que forma el único bosque verdadero de la isla. Las vacas se comían los brotes jóvenes y rompían ramas. Los árboles viejos todavía aguantaban, pero casi no aparecía regeneración nueva, y eso significaba que el bosque se estaba quedando sin futuro lentamente. Junto con el bosque, también se empobrecía la vida bajo el dosel. Menos hojas, menos refugios, menos insectos. Para un ecosistema insular, esas cadenas duelen especialmente, porque casi no hay lugares de reserva. Los científicos, cada vez más, anotaban que los cambios no eran puntuales, sino en toda la franja de alimentación. Había una tercera línea, el impacto en las aves. En Ámsterdam anidan grandes aves marinas y más tarde aquí se describió el albatros de Ámsterdam. Esta especie se reproduce solo en una isla y cualquier degradación de las laderas cerca de los sitios de anidación aumenta el riesgo para una población rara. Cuando la especie se describió por primera vez en 1983, se conocían apenas 5 parejas reproductoras. Los biólogos miraban la isla y entendían que cada pérdida de lugar para anidar era un golpe que no se podía compensar con colonias vecinas. Las vacas no cazaban aves, pero cambiaban el propio entorno. Acortaban el pasto, compactaban el suelo y aceleraban el escurrimiento del agua. En las mesetas abiertas, el viento se vuelve más duro cuando desaparece el césped. Al final, los nidos quedan más vulnerables, sobre todo en temporadas desfavorables. En informes científicos al rebaño, cada vez lo llamaban el principal factor terrestre de degradación. Al mismo tiempo, las vacas tenían un papel práctico. La estación necesitaba alimento,
extraer todo era demasiado caro y parte de la carne se obtenía ahí mismo. Cada año se abatían decenas de machos, pero la población aún así se mantenía. Para mediados de los 80 quedó claro que el abatimiento puntual no era suficiente. Entonces, decidieron separar físicamente a las vacas de las zonas de recuperación. En 1987, instalaron a través de la isla una cerca eléctrica de unos 4 kilómetros de largo. La cerca dividió la isla en el sur, donde planeaban restaurar la vegetación, y el norte, donde dejaron al rebaño. Ya después de unas cuantas temporadas en el lado sur, se notaba cómo se cubrían de nuevo las zonas desnudas. Regresaban musgos y pastos, y en los árboles de filica aparecían brotes jóvenes. Pero en el norte surgió el efecto de hacinamiento. Las vacas se quedaron en una superficie menor, la carga aumentó, y la degradación continuó. Ese fue el momento clave. Mostró que sin reducir la población, la cerca solo traslada el problema, no lo resuelve. Por eso, en 1988 hicieron una reducción grande. Al sur de la cerca eliminaron 1050 animales. Después de eso, las vacas quedaron definitivamente limitadas al sector norte. Luego empezó una etapa larga de control. En el norte quedaban unos cuantos cientos de cabezas y la estación seguía obteniendo carne, abatiendo alrededor de 50 machos al año. La cantidad disminuía, pero el daño ecológico en la zona del rebaño se mantenía. En paralelo se hacían mediciones. Comparaban áreas a ambos lados de la cerca, la proporción de suelo desnudo, la velocidad de recubrimiento vegetal y la aparición de regeneración. Para la isla Ámsterdam, esos contrastes son raros. Y los datos eran muy claros. Donde no hay vacas, la recuperación avanza. Donde sí hay, se frena. A inicios de los 2000 se sumó la genética. La población venía de 5 vacas. Es un ejemplo raro del efecto fundador en un animal grande. Los científicos encontraban señales de aislamiento y discutían si no se había formado una línea particular. Pero eso influía cada vez menos en las decisiones de conservación. Para entonces, la isla sufría no solo por las vacas. En Ámsterdam había ratas y gatos asilvestrados, dañaban a las aves. También había plantas introducidas. Pero eran las vacas las que destruían el suelo y evitaban que el bosque se recuperara. Por eso, la cuestión se centraba en ellas. En 2007, evaluaron la recuperación de las zonas del sur y llegaron a una conclusión dura. Donde no hay pastoreo, las plantas regresan. Significa que si se quitan las vacas por completo, la isla podrá recuperarse notablemente más rápido. Después de eso, el rumbo hacia la erradicación total se volvió oficial. La decisión fue impopular para parte de la gente que había trabajado en la isla en años anteriores. Consideraban al rebaño como parte de la historia de la estación, pero los argumentos de conservación pesaron más, porque Ámsterdam es valiosa por sus especies únicas y por la recuperación muy lenta de los suelos. En 2008 empezó la etapa final, el abatimiento completo de las vacas restantes en el sector norte. El trabajo se alargó por la logística y el clima. Es difícil llegar a la isla, el abastecimiento es poco frecuente. Aún así, el programa se llevó hasta el final. En 2010 ya no quedaban vacas en Ámsterdam. Así terminó una historia que duró casi 140 años. Todo comenzó como un intento privado de asentamiento y terminó como una operación ecológica en un territorio remoto bajo control estricto del Estado. Después de eliminar al rebaño, los científicos reforzaron el monitoreo. Les interesaban 3 cosas: la velocidad con la que se cubrían las laderas desnudas, la recuperación del bosque y el estado de las aves. En la isla cada centímetro de suelo importa, por eso hasta mejoras pequeñas se registraban año con año. El albatros de Ámsterdam se volvió un símbolo de vulnerabilidad. Su zona de anidación es muy pequeña y la población se cuenta de forma continua desde los 80. El número de parejas reproductoras crecía,
de 5 al inicio de las observaciones a 2 decenas y más para los 2000. Y eso se vinculaba con la protección del entorno. Aún así, la recuperación nunca es instantánea. Donde el suelo se lavó, el pasto no volverá en una sola temporada. Primero se fijan los musgos, luego los pastos, y solo después regresan comunidades complejas. Los científicos escribían claramente que parte del daño se notará durante décadas. Esta historia tiene otra capa, las observaciones climáticas. En la isla trabajan instrumentos que rastrean la composición del aire y el viento en latitudes del sur. Hay pocos puntos así, por eso la isla es importante para la ciencia mundial. Es otra razón por la que intentan cuidar su estado. En 2025, eso volvió a quedar claro. En la isla se desató un gran incendio y evacuaron a todo el personal de la estación en un barco. Las llamas cubrieron gran parte del territorio y la infraestructura sufrió por el fuego y el humo. Para una isla así, es un golpe que sanará lentamente. Si juntas todo, sale una cadena estricta. El desembarco de 5 vacas, el crecimiento de la población, la degradación del suelo, la cerca, la reducción masiva y la eliminación final. Aquí no hay misterio. Hay matemática de isla, poca tierra, recuperación lenta y pezuñas pesadas. Los científicos que vivían en la isla, claro que estaban en contra de la eliminación, pero no podían cambiar nada. Estaban impactados, primero por la escala, porque solo 5 animales dieron descendencia de miles de cabezas. Segundo, por las consecuencias. El rebaño cambió la isla más que muchas tormentas. Y tercero, por la decisión. Tuvieron que eliminar a todos los descendientes, aunque eran un ejemplo vivo de selección natural. La historia de la isla Ámsterdam a menudo suena como una leyenda de supervivencia, pero es más preciso verla como una advertencia. En las islas, cualquier población invasora crece rápido, y detenerla es difícil. Un error de una temporada puede arrastrarse un siglo y exigir medidas duras. Bertrand difícilmente podía imaginar que su intento de asentamiento en una isla deshabitada terminaría en una tragedia así. Pensaba en carne, en reservas, en la supervivencia de su grupo. Pero las islas no perdonan ni decisiones racionales si rompen el equilibrio. Sobre todo donde la naturaleza arma el ecosistema muy lentamente. Por eso, las reglas modernas para territorios remotos son tan estrictas. Cualquier introducción de animales y plantas se revisa, y el acceso se limita. La isla Ámsterdam se volvió un ejemplo que los ecólogos citan cuando explican por qué no se puede dejar fauna sin control, ni siquiera en un pedazo de tierra deshabitado. La historia de Ámsterdam es simple en cronología, pero despiadada en el resultado. 5 vacas, abandonadas, crecieron hasta miles, destruyendo el ecosistema, y al final se convirtieron en víctimas de una erradicación total para salvar una isla única. ¿Fue lo correcto? ¿Tú qué opinas? ¿Valía la pena eliminar a miles de animales o existía otro camino? Escribe tu respuesta en los comentarios, sí o sí.